Muy bien, aquí estoy con ustedes. El saludo especial para cada uno de los amigos de Telecaribe, nuestro canal, para toda la región Caribe, para la gente de La Guajira, para tantos amigos de la Alta Guajira, para los amigos de la Media Guajira y de la Baja Guajira, de Barrancas, de Uribia, de Camarones, de Dibuya, de Maicao, tantos lugares, a ver, de Camarones, también ya dije Camarones, a ver qué otro lugar de La Guajira conozco yo. Hato Nuevo también, aquí me recuerdan a Hato Nuevo, me recuerda nuestra amiga invitada hoy, que es nuestra amiga Virginia Quintero. Virginia, ¿cómo estás? Ay, más contenta. ¿Sí? Sí, feliz. Feliz, que me encanta. Me encanta que estés contenta, Virginia. Me dijeron que has logrado tener los programas. Sí, claro. ¿Cómo hiciste? A ver, cuéntanos cómo hiciste. Bueno, YouTube. Efectivamente. Ahí los encontraste. Ahí los encontré. Tú, mira, hay una psicóloga amiga que también viene y quiere tener los programas que se llama Sujei. Ah. Yo no sé si tú le puedes ayudar Con gusto, para que ella sepa con dónde gusto. conseguirlos. Es que necesitamos seminario, taller, encuentre. Encuentra el programa en YouTube. Hoy el tema tiene que ver con las preguntas que me hacen las mamás a propósito de la situación de los hijos en nuestro mail palbertojose@hotmail.com. ¿Cómo manejar el regreso del niño al año escolar, al colegio, después de haber tenido la pérdida de año? Lo primero que quiero preguntar es si todavía se pierde el año. Yo había comprendido que no, o todavía se pierde. Bueno, una vez más se pierde el año. Una vez más. Una vez más, sí. Durante algunos años, por política educativa, se iban tomando los logros y quedaban logros pendientes de un año a otro y se le daba al niño la oportunidad de recuperar en el año siguiente los logros que quedaron pendientes en el anterior. Promoción automática llamada. Pero una vez más se ha retomado esto y se pierde año una vez más. Ok, se pierde el año. El niño perdió el año. Sí. Perdió el año, eso significa que los compañeritos van a estar en otro curso, eso significa que él va a tener que ir a otro curso, eso significa que probablemente se va a sentir un poco frustrado, un poco mal. ¿Cómo se maneja esa situación? Lo más importante es que haya una reflexión y si estamos hablando de niños, obviamente la reflexión debe ser primero por parte del padre de familia. Esto guiado con una consulta directa con los expertos, es decir, con sus maestros. Debe haber una comunicación directa. Hay que tener en cuenta que si el niño llegó a esta instancia, la institución educativa debe luchar con todas sus fuerzas y con todos sus recursos porque el niño no pierda el año, ¿sí? Correcto. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta durante el año escolar. Que hay que tener en cuenta, si el niño llegó a perder el año, quiere decir que hubo un tipo de reuniones en las cuales se le informó al padre de familia cuál era el estado y el proceso que llevaba el niño. No ¿sí? debe ser una sorpresa. No debe ser una sorpresa para nada. De hecho, si llega a ser una sorpresa, yo pienso que el padre de familia está en todo su derecho de pedir información clara y de hecho puede llegar a reclamar. A reclamar, exactamente. Entonces, realmente debe haber un contacto constante entre el padre de familia, los maestros, coordinadores académicos y en el caso de que el niño no pueda recuperarse durante el año escolar, entonces se le debe hacer un acompañamiento al padre de familia en posibles soluciones. En caso de que el niño se detecten dificultades de aprendizaje, dificultades en su desempeño académico por razones específicas, entonces el colegio debe tener sus profesionales internos quienes deben guiar al padre de familia en las posibles soluciones, ya sea terapia ocupacional, ya sea neuropediatría, ya sea psicología, ya sea neuropsicología, además de esto también puede ser psiquiatría. Entonces, psiquiatría infantil, obviamente. Entonces, los especialistas internos de la institución están precisamente para acompañar al niño durante el proceso del año escolar, pero al mismo tiempo para acompañar al padre de familia y guiarlos en posibles soluciones durante el año escolar. En caso de que durante el año escolar se hayan detectado algún tipo de inconvenientes en el niño, como es el caso de pronto un trastorno en su aprendizaje, para su aprendizaje, entonces el niño se le debe dar el acompañamiento con los profesionales externos, quienes deben permanecer en constante comunicación con los del colegio. Visto así, no debieran perder los años los niños. No deberían perder los años los niños, pero hay unos momentos, padres, en los que es necesario que el niño, ojo, no pierda el año. Lo que pasa es que ese término es bien injusto. Es bien injusto y es un término social, no es un término académico. Es un término injusto para el niño, para la familia. Porque perder un año significa
decir que no lo vuelve a tener. Exacto. Perder un año significa que no aprendió nada. Perder un año significa que casi es un cero ahí en la cuenta. No, yo estudié 11 años porque uno lo perdí, ese no contó. Seguramente aportó muchas cosas ese año. Y ese es el punto que debemos tener en cuenta, ¿sí? Cuando al niño se le ha dado todo el acompañamiento, la ayuda, y es que lo que le iba a comentar ahorita es que cuando ya se detecta que hay un problema específico que al niño no le permite abordar los contenidos de manera normal, ¿sí? Normal hablando del estándar, Okay. ¿sí? Entonces, hay que entrar a pensar en unas posibilidades, como son logros mínimos, ¿sí? Que el niño haya un mínimo de posibilidades que él pueda alcanzar para superar el año. Si los logros mínimos no son alcanzados, entonces ya se entra a pensar, no que el niño pierde el año, yo no estoy de acuerdo con ese término, personalmente, sino que el niño repita el año escolar. Repita el año escolar no pensándolo como una pérdida y no transmitiéndoselo al niño ni al padre de familia, sobre todo porque es quien directamente debe dar la noticia al niño, de esa manera. Ahora, de todas maneras uno queda golpeado. Yo tengo que contar que no pasé por esa experiencia, pero imagino que perder un año o decirle a uno que repita un año tiene que ser muy frustrante para uno. Tiene uno que sentirse el más bruto del curso, pues, o tiene uno que sentirse el más, bueno, no sé cómo llamarlo, pero tiene que sentirse uno muy mal. ¿Cómo? Y eso afecta a mi autoestima. Bueno, ¿Cómo recuperar eso? Claro, lo que pasa es que es un proceso de comunicación constante y en esta medida tanto maestros como padres de familia son fundamentales. En ocasiones el niño no alcanza a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Claro. Sea un motivo, digamos que a veces los chicos pierden el año por flojera, a veces pierden el año porque simplemente por algún evento en su vida personal, sea el divorcio entre sus padres, una enfermedad o cualquier tipo de situación, los chicos se ve trastornada su realidad académica. Y lo importante es que tanto el maestro como el padre de familia tengan una conversación constante con él de reflexión. Dado el caso que el año escolar se debe repetir, entonces no va a iniciar allí, la reflexión ya tiene una historia con el niño ya tiene un proceso de reflexión y que llegaste aquí y se puede decir, te advertí que esto podía llegar a suceder, habíamos pensado en esta posibilidad si no había un cambio de actitud de tu parte. Esto hablando de niños que está ocurriendo no porque no hay en ellos algún tipo de déficit o nada de esto, sino un niño normal, un niño que de pronto por alguna eventualidad, como dije anteriormente, perdió el interés en sus quehaceres académicos y llegó a este punto. Entonces la reflexión no debe llegar cuando ya ocurrió esa necesidad de repetir el año. No, debe ser un proceso igual como es el proceso de formación que él está viviendo. Entonces, cuando llegas allí, es mucho más fácil explicarle al niño que lo que está viviendo es consecuencia de situaciones a las que él no respondió durante un tiempo de oportunidad que se le dio, porque el evento escolar se le debe vender al niño, se le debe mostrar como te estoy dando la oportunidad, que la vida te está dando la oportunidad de que puedas entrenar, conocer, desarrollar habilidades y destrezas que te van a servir para el resto de tu vida. Pero resulta que algunas veces es más frustrante para los papás que para el niño. Porque algunos papás, tú sabes que a los papás les gusta mostrar a sus hijos. Total. Sobre todo cuando son pequeños o sobre todo cuando les ha ido bien, ¿verdad? Entonces los papás algunas veces son realmente los que se sienten heridos, frustrados por esa situación y terminan desplazando o terminan comunicando esa frustración al niño. Muy bien, continuamos ahí, vamos a hablar de los padres de familia. Sí. De igual manera como ocurre ese tiempo de reflexión evolutivo constante del padre y los maestros hacia el niño, también debe estar ese proceso de reflexión constante de la escuela hacia los padres de familia. Y es importante que los especialistas internos de la escuela y los maestros estemos en contacto permanente con el padre de familia, porque esto nos va a ayudar a que de igual manera él pueda superarlo. Ahora, el padre de familia debe ser consciente de la realidad de su niño a favor del niño, ¿sí? Yo quiero invitar al padre de familia en ese punto en que la educación de su hijo no depende tanto de la opinión que tenga el maestro como de la opinión que tenga usted mismo de su hijo, porque en el proceso de que un maestro, y ojo, el maestro no es el que califica o descalifica
al estudiante. Esto no debe ser así y no lo debemos asumir de esa manera. Sí, hay unos procesos, hay unos contenidos, hay unos estándares, hay unos logros que se deben alcanzar y ellos son los que dicen o miden, por decirlo así, y dicen que si el niño lo logró o no lo logró. Ahora, lo que el niño es, si es valioso o no es valioso, si es talentoso o no es talentoso, si tiene futuro o no tiene futuro, no lo determina sus logros inmediatos, ¿sí? Porque tenemos muchos ejemplos, Alumnos, compañeros míos que no servían para nada en el curso, hoy tienen más plata, tienen más fama, tienen mejor familia, tienen mejor relación con los hijos que los más brillantes del curso. Sí, lo importante es que el padre de familia pueda reconocer que cada eventualidad en la vida de su hijo y en su vida familiar es una posibilidad de formación, de reflexión para la vida entera. Entonces es salir como de ese egoísmo y ubicarnos, centrarnos objetivamente en qué es lo que quiero hacer a favor de mi hijo, hacia dónde lo quiero llevar. Ahora, vamos a ser claros en algo, ningún niño es tonto, ningún niño es bruto. Bueno, puede tener algunas experiencias de problemas de aprendizaje, de estas cosas, pero normalmente cuando tienen esas no capacidades, en algunos sectores tienen otras grandes capacidades. Totalmente. Yo creo que un papá tiene que partir de eso. Su hijo es un ser valioso. Exacto. De pronto no es argumentativo, pero de pronto tiene una capacidad poética muy grande. De pronto no es un gran matemático, pero de pronto tiene una gran capacidad para las humanidades. Es decir, Howard Gardner ahí nos enseñó las inteligencias múltiples. Y hay que aprender a descubrir cuál es la inteligencia más importante de los niños. Es más, creo que los maestros es lo que tienen más que trabajar, descubrir cuáles son esas inteligencias y potenciarlas. ¿Por qué digo esto? Porque la frustración de cuando un niño tiene que repetir el año es que el papá siente que su hijo no es lo suficientemente inteligente. Y uno tiene que ser capaz de reconocerlo. No es inteligente en ese tema, pero sí es inteligente en esto, en esto, en esto y en esto. Y eso en lo que es inteligente lo va a acercar a aquello de lo que se le cree lejano, ¿sí? Si de pronto el niño tiene una habilidad especial para, digamos, la danza lo puede acercar a las matemáticas, la danza lo puede acercar a la lectura, puede desarrollar su imaginación, la música, las artes son un recurso muy importante, una herramienta que pueden colaborarle al niño a entender muchas cosas. Un punto muy importante que quería tocarle y que quería comentarles a todos ustedes es que en muchas ocasiones, y es importante, ahorita lo decíamos, que el niño repita el año, le aporta a él un grado de madurez y de responsabilidad ante la vida. No es una desgracia. Sí, es súper valioso y de gran aprovechamiento porque no queremos, la idea no es que el niño tenga una historia de fracaso escolar, ¿sí? Ahora, la reflexión que debemos hacer cuando esto ocurre es ¿qué voy a hacer? ¿Por qué ocurrió? Analizar el por qué ocurrió. Hay una razón por la que ocurrió y tomar cartas en el asunto por lo que ocurrió, porque la mayoría de las veces cuando los niños repiten un año son candidatos a que vuelva a ocurrir, ¿sí? Okay. Pero lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es cuando ocurre por primera vez es tomar cartas en el asunto de una vez y para siempre. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, tenía yo una compañera que ella era muy explosiva. Y también no le gustaban mucho los libros. El colegio donde nosotros estudiamos era el Buen Colegio del Pueblo, ¿sí? Y a ella la sacaron del Buen Colegio y la colocaron en el colegio que no era tan bueno. El evento la ofendió tanto que ella dijo, yo voy a ser la mejor de aquí y voy a volver a aquel lugar para ser la mejor. Y efectivamente, ella regresó al colegio a ser la mejor. Hacerla mejor. También conozco, precisamente ayer hablaba en una reunión social con un personaje que el hecho de que su papá se hubiese ido de la casa le hizo a él, le dio un desánimo en su actividad académica y perdió el año. Lo cambiaron a un peor colegio y perdió una vez más el año. Entonces, cuidado con las decisiones que tomamos cuando los chicos pierden el año, como se dice popularmente, ¿sí? Porque esto puede marcar su vida. La idea es ayudarlos a avanzar, no castigarlos, porque ya de por sí no es fácil para un estudiante que debe repetir el año, no es fácil ver que otros avanzan, otros que iban a su mismo nivel o que están en su mismo nivel avanzan y a él le toca repetir. Este evento psicológicamente no es nada fácil de asumir, entonces hay que colaborarles en avanzar. Ahora, el otro día le escuchaba a Mauricio Pareja en uno de sus programas, yo lo escucho, en uno de sus programas le escuchaba decir que una de las tragedias que tiene el mundo moderno es la bendita precocidad. Decía Mauricio en ese programa que ahora todo el mundo es el piloto más joven que ganó la Fórmula 1.
este es el bateador más joven, es decir, todo es lo más joven. Y eso se ha inoculado en el pensamiento de los papás, y muchos papás sufren porque su hijo no va a salir de 15 años del bachillerato, su hijo no va a salir de 16 años del bachillerato, su hijo no va a salir... Cuando realmente cada vez estoy más convencido, y ya no soy profesor de pregrado, pero cuando lo fui, cada vez estaba más convencido de que entre más maduros llegaran a la universidad, más iban a aprovechar la universidad. Es decir, no entremos en esa competencia que el pelado tiene que salir a los 15 años o tiene que salir a los 16 años. Habrá algunos que lo podremos hacer, fantástico, pero esa no es, ese no es el estándar para todo el mundo. Sí. Esa no puede ser la medida. Yo lo viví. Recuerdo que toda mi primaria viví rabiosa con mi mamá porque ella me hizo repetir jardín. Mi mamá me hizo repetir jardín porque yo era muy flaquita y muy chiquita. ¿Qué razón? Y yo... Espero que no nos esté oyendo, porque sí. Es terrible esa razón. ¿No? Sí. Yo quería salir rápido del colegio. Recuerdo que estando en el colegio yo quería salir rápido del colegio porque yo quería llegar a la universidad. Siempre he querido estudiar más de una carrera, entonces yo lo veía como que el tiempo me va a rendir más. Cuando estuve en 9º grado, éramos 3 estudiantes muy sobresalientes, y pasaron la propuesta de promovernos a 10º grado, pero resulta que entre 9º y 10º, en un bachillerato académico, hay un cambio bien drástico, comienzan a verse materias nuevas. Claro, por favor. Entonces, mis papás una vez más no aceptaron. Mi amiga Caterina Gutiérrez... Hay que pensarle ponerle una tutela. O sea, yo pienso ponerle una tutela, ¿viste? Sí, mi amiga Caterina Gutiérrez sí fue promovida, y de hecho Caterina era menor que yo. Cuando ya Caterina termina, se va a estudiar, y ella realmente me cuenta ese testimonio de su parte. Me dice, no, yo hubiese querido hacer los años completos, claro. Vivir ese proceso. Y también conozco muchos amigos que terminaron, como usted lo dice, muy temprano su bachillerato, y viajaron a ciudades porque eran estudiantes, muy buenos estudiantes, y viajaron a Bogotá a estudiar en reconocidas universidades, pero la ciudad, la gran ciudad, se los comió. Entonces no perdimos un buen estudiante y comprometimos a un ser humano. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. No, mentiras, a tu papá hay que felicitarlo en ese tipo de decisiones, porque ese tipo de decisiones son las que tienen éxito a futuro. A futuro. De pronto inmediatamente no nos gustan tanto, claro. No nos gustan. Seguramente tú te molestaste. ¿Qué papás? ¿Cómo hacen esto mi papá? Pero resultan que a futuro, importante. ¿Sabes por qué? Porque no se pueden quemar etapas. No se puede uno volar etapas. Exactamente. Porque cuando uno se las vuela, más adelante ellas vuelven a salir. Así es. Entonces, ojo con ese tema. No se sientan mal por eso. No se sientan mal porque su niño tiene que salir de 14 años, de 15 años. Entonces, hacen competencias. O sea, además porque los hijos no son para competir. Totalmente. Los hijos son seres humanos únicos e irrepetibles, con capacidades y posibilidades que de pronto otros no tienen. A los que les debemos dar la posibilidad de manifestar sus necesidades. Conocer las necesidades de los niños nos ayuda mucho a saber cómo nosotros podemos aportar a partir de lo que ellos son y de lo que ellos quieren llegar a ser, no a partir de lo que nosotros soñamos y necesitamos que ellos sean. Entonces eso es importante. Los niños avanzan a partir de un proceso personal, ¿sí? La ley habla de un individuo de derecho, y entonces respetar ese individuo de derecho requiere que se le repitan, ¿sí? A veces en tu cotidianidad a ti te explican la raíz que perdón, y necesitas que te repitan. Sí. Así en todos los procesos de la vida una repetición es válida, una repetición es necesaria, y una repetición en muchos momentos de la vida es un beneficio sin igual que, como decíamos ahorita, en el momento no nos puede gustar mucho, pero que a futuro con toda seguridad tendrá resultados trascendentales. Muy bien, ahora, también es importante el acompañamiento. Lo hemos planteado al inicio y quiero subrayarlo al final. Es muy importante el acompañamiento de los padres. Los papás tienen que estar atentos del proceso educativo, del proceso escolar, para llamarlo de manera precisa, de los hijos. Pero tiene el colegio, y esto es un tema que tenemos que reflexionar bien, que tener las herramientas de acompañamiento o las personas que acompañen el proceso, no solo académico, porque la educación no es solo un proceso académico. Esto está claro. En alguna época nosotros solo valorábamos la inteligencia racional, pero hoy tenemos claro que los seres humanos tenemos otras inteligencias. Yo a veces, cuando estoy reflexionando sobre mí en estos días que estuve en retiro y que estuve tanto tiempo en retiro, pensaba en lo que he vivido y yo decía, hombre, qué rico que a mí me hubieran podido descubrir
lo que llama Gartner la inteligencia interpersonal, que parece ser que es un buen don que me dio el dueño de la vida, porque entro rápidamente en conexión con la gente. Voy a predicar a Barcelona y bueno, veo un poco de señoras mayores y yo digo, Dios mío, hasta aquí llegamos. ¿Cómo entro aquí? Un poco, sí, ¿cómo entro? Pero a los 3 segundos de estar hablando somos los amigos más grandes que hemos encontrado y ya tenemos una empatía. Entonces, ese tipo de cosas, qué rico que se detecten en el proceso de crecimiento, de educación, para trabajarlos. Porque a veces lo que creemos, y en esto Paulo Freire lo tenía muy claro, a veces trabajamos solamente con una educación bancaria, como si los niños fueran unos bancos a los que hay que consignarle conocimiento, y resulta que no. Resulta que lo que hay más bien es que potenciar el desarrollo de las personas. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que hablábamos ahorita, o sea, hay que buscar la forma como los seres humanos entienden el mundo, porque cada uno tiene una forma, una visión, una perspectiva del mundo totalmente diferente. Entonces, pienso que el principio es eso, captar por dónde estás mirando para tomar esa visión que tú estás teniendo del mundo y ayudarte, guiarte, ampliarla. Tengo un estudiante muy interesante él, y bueno, dentro de las disciplinas que enseño está danza, y mi amigo no es muy bueno para la danza, pero Pero no tiene problemas motrices. No tiene problemas motrices, es un pequeño muy interesante. Él tiene su cabello rizado, bastante amplio, pero yo entro en conexión con él cuando comenzamos a hablar de historia. Entonces no es lo mismo que yo le diga, tienes que desplazarte de esta y aquella manera, sino cuando yo le digo a él, porque en aquel tiempo los hombres tenían que agacharse para tomar la siembra y lo hacían de esta manera. Cuando hay una conexión entre lo que para él es significativo, interesante, y lo que yo le estoy invitando a hacer, lo que yo necesito que él haga, ¿sí? Ya sus ojos, su mirada, su actitud es totalmente diferente. Entonces, podemos evitar muchas cosas evitar muchas pérdidas, podemos evitar muchas faltas de interés cuando tomamos al ser humano a partir de lo que es, de lo que le gusta. Te recomiendo un autor, Joan Ferrés. Joan Ferrés. Un catalán. Okay. Mauricio, anótelo por ahí, Joan Ferrés. Léalo. Se llama La educación, la industria del deseo. Tremendo. Se llama la obra. Acabo de escribir un artículo para una revista nuestra sobre ese autor, porque, bueno, yo lo estoy usando para la evangelización. Tú sabes que mi carreta ahora no es la educación, sino mi carreta es otra. Pero tiene que ver con eso que acabas de decir sobre tu niño. Bueno. Listo. Gracias. Chao. Te deseo Chao. todo lo bueno. ¿Ah? Amén. Gracias por venir. Y ustedes también gracias por estar con nosotros. Chao. Con sus maestros, debe haber una comunicación directa. Hay que tener en cuenta que si el niño llegó a esta instancia, la institución educativa debe luchar con todas sus fuerzas y con todos sus recursos porque el niño no pierda el año, ¿sí? Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta durante el año escolar. Que hay que tener en cuenta, si el niño llegó a perder el año, quiere decir que hubo un tipo de reuniones en las cuales se le informó al padre de familia cuál era el estado y el proceso que llevaba el niño. No debe ser una sorpresa. No debe ser una sorpresa para nada. De hecho, si llega a ser una sorpresa, yo pienso que el padre de familia está en todo su derecho de pedir información clara y de hecho puede llegar a reclamar. A reclamar, exactamente. Entonces, realmente debe haber un contacto constante entre el padre de familia, los maestros, coordinadores académicos, y en el caso de que el niño no pueda recuperarse durante el año escolar, entonces se le debe hacer un acompañamiento al padre de familia en posibles soluciones. En caso de que el niño se detecten dificultades de aprendizaje, dificultades en su desempeño académico por razones específicas, entonces el colegio debe tener sus profesionales internos quienes deben guiar al padre de familia en las posibles soluciones, ya sea terapia ocupacional, ya sea neuropediatría, ya sea psicología, ya sea neuropsicología. Además de esto también puede ser psiquiatría, entonces psiquiatría infantil obviamente. Entonces los especialistas... Tú, mira, hay una psicóloga amiga que también viene y quiere tener los programas que se llama Sujei. Yo no sé si tú le puedes ayudar para que ella sepa dónde conseguirlos. Es que necesitamos seminario, taller, encuentra el programa en YouTube. Hoy el tema tiene que ver con las preguntas que me hacen las mamás a propósito de la situación de los hijos en nuestro mail, palbertojose@hotmail.com.
cómo manejar el regreso del niño al año escolar, al colegio, después de haber tenido la pérdida de año. Lo primero que quiero preguntar es si todavía se pierde el año. Yo había comprendido que no, o todavía se pierde. Bueno, una vez más se pierde el año. Una vez más. Una vez más, sí. Durante algunos años, por política educativa, se iban tomando... Muy bien, aquí estoy con ustedes. El saludo especial para cada uno de los amigos de Telecaribe, nuestro canal, para toda la región Caribe, para la gente de La Guajira, para tantos amigos de la Alta Guajira, para los amigos de la Media Guajira y de la Baja Guajira, de Barrancas, de Uribia, de Camarones, de Dibuya, de Maicao, tantos lugares, a ver, de Camarones, también ya dije Camarones, a ver qué otro lugar de La Guajira conozco yo. Hato Nuevo también, aquí me recuerdan Hato Nuevo, me recuerda nuestra amiga invitada hoy, que es nuestra amiga Virginia Quintero. Virginia, ¿cómo estás? Ay, más contenta. ¿Sí? Sí, feliz. Feliz, que me encanta que estés contenta, Virginia. Me dijeron que has logrado tener los programas. Sí, claro. ¿Cómo hiciste? A ver, cuéntanos cómo hiciste. Bueno, YouTube, efectivamente. Ahí los encontraste. Ahí los encontré. Mando los logros y quedaban logros pendientes de un año a otro y se le daba al niño la oportunidad de recuperar en el año siguiente los logros que quedaron pendientes en el anterior. Promoción automática llamada. Pero una vez más se ha retomado esto y se pierde año una vez más. Ok, se pierde el año. El niño perdió el año. Sí. Perdió el año, eso significa que los compañeritos van a estar en otro curso, eso significa que él va a tener que ir a otro curso, eso significa que probablemente se va a sentir un poco frustrado, un poco mal. ¿Cómo se maneja esa situación? Lo más importante es que haya una reflexión y si estamos hablando de niños, obviamente la reflexión debe ser primero por parte del padre de familia. Esto guiado con una consulta directa con los expertos, es decir,